Vamos Profesor, a... disculpe, Sí, ya empecé a grabar por si acaso. sí, bien, ya, qué bien, qué bien. Ese es un buen punto, porque ayer se nos fue, ¿no? No sé quién, una chica por ahí te puso la grabación y salió una media hora, creo, ¿no? Ya, correcto, bien. Continuamos entonces. A ver, un ratito. Estamos ahí viendo los materiales académicos. Siempre los dibujitos van a ser buenos para hacer algunas presentaciones y en este caso, cómo surgieron los bancos, ¿no? Espérate, no te adelantes, ya. Estamos ahí entonces con este material de Coeduca. Un punto es el que menciona a los los fenicios, eternos, tradicionalmente comerciantes, gente de negocio, ¿no? Y que han dado inicio al comercio, a la industria, y están metidos en esto de la historia de la banca, ¿no? Esto es en historia, ¿no? De los fenicios, ¿no? Incluso cuando aquí en el Perú que surgen algunos comerciantes de determinado lugar o a determinado lugar por el carácter comercial que tiene, le llaman los fenicios, ¿no? ¿Por qué? En memoria, digamos, a los impulsores del comercio, en general como los fenicios, los sirios, babilonios que se mencionan en este momento, ¿no? En ese tiempo no existía la moneda, ¿no? No existía la moneda, entonces el trueque, el trueque es el que da inicio no solamente al comercio que hoy conocemos, sino también a la banca misma, ¿no? El hecho de tener semillas y prestarle o venderle a alguien, ya por ahí va iniciándose el asunto, ¿no? Profesor, disculpe, no se escucha. O sea, hay subtítulos, pero no está compartiendo su audio. Le Uy, comentaba, por si acaso. no, está bien, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Cuando Porque compartan el... sí, sí, he activado el audio, claro, pero se ha desactivado. Ya, ahí otra vez se activa. Ya, a ver. Hola a todos y Ahí, bienvenidos Sí, profesor, conforme, gracias. gracias, muy Dice, amable. Gracias, gracias. a Ecoduca. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo surgieron los bancos. La historia de la banca comienza en Mesopotamia, hace aproximadamente 4000 años, concretamente en Fenicia, Asiria y Babilonia.
Al inicio, los comerciantes hacían préstamos de granos a los agricultores y negociantes que transportaban bienes entre las ciudades. Préstamo de granos, ¿no? O sea, por ahí comienza el origen, ¿no? Como decía hace un momento, en ese tiempo pues no existía el dinero y entonces se prestaban los bienes, ¿no? Pero de hecho seguro a cuenta de algo adicional, ¿no? Si te presto, por decir, 2 toneladas de grano, tú me devuelves 2,5 toneladas o 3, y así más o menos comienza a funcionar eh, esta historia de los préstamos, que finalmente se ha concretado ya en la banca actual, ¿no? Considerándose el primer prototipo de banco. En varias ciudades griegas, a partir del siglo IV a.C., Yo estoy hablando ahí de otro escenario. Primero fue Fenicia, Asiria, Babilonia, aquí está hablando ya de Grecia. Dice, se crearon bancos públicos administrados por funcionarios. Prácticamente aparece ya la institucionalidad, ¿no? Porque antes de esa historia solamente existía así formalmente, ¿no? Como ayer decíamos, era asunto de los sacerdotes, de la gente en particular, pero no había las instituciones, ¿no? Pero al hablar aquí de bancos públicos, estamos hablando, digamos, de instituciones formales, legales, autorizadas por los gobiernos de ese tiempo y cómo funciona actualmente también. se crearon bancos públicos administrados por funcionarios destinados específicamente a esta labor. Estas instituciones, además de su rol propiamente bancario, recaudaban impuestos y acuñaban monedas. Lo mismo que se hace actualmente, ¿no? Cobrar los impuestos a nombre de la SUNAT en este caso. Esto, bueno, la acuñación de monedas sí, que antes lo hacía cualquier banco, ¿no? Incluso estuve viendo una historia similar, esto de acuñamiento de monedas, que cualquier persona podía tener su moneda. Esto pasó en Estados Unidos, ¿no? Los, mm, los grandes terratenientes tenían su propia moneda y así cualquier gran negocio, cualquier gran grupo acuñaba su propia moneda sin ningún control estatal. Esta acuñación de monedas se lleva a cabo actualmente, pero no en los bancos comerciales, sino solamente en el Banco Central de Reserva de cada país. Pero esa acuñación sigue siendo, por eso existe la moneda y por eso cuando es necesario sacan más monedas, ¿no? Pero esto es un tema, eso de la acuñación de monedas, porque tiene que ver con el flujo de la economía, ¿no? Actualmente. Actualmente tiene que ver con el flujo de la economía, ¿no? Mejora la economía, hay que sacar más dinero para que se mueva en la economía, ¿no? Se restringe la economía y no se puede acuñar, ¿no? Porque mucho tiene que ver con la inflación. En algún momento hemos tenido inflación de 7.000 y tanto por ciento por el uso indiscriminado de la acuñación de monedas, conocido tradicionalmente como la maquinita, ¿no? Y entonces cada gobierno, al tener una política monetaria, porque es la política monetaria la que tiene que ver con la cantidad de moneda que circula, con la oferta monetaria. Y eso tiene que ver pues también con los demandantes de dinero, que son los bancos y sus clientes también. O sea, hay que armonizar ahí esa situación. Pero podemos ver que desde la antigüedad ha estado esto presente, ¿no? La diferencia es que antes, como decía, cualquiera podía acuñar su moneda. Algunos dirán, pero ahora también, ¿no? El otro día cuando vimos ahí, pudimos ver a un peruano y unos 3, 4 venezolanos, creo, que habían acuñado, si cabe el término, habían falsificado, ¿no? Cientos de miles de billetes de $100, ¿no? Y en esa oportunidad los capturaron la semana pasada, pues.
lo capturaron, pero ¿a cuántos no se le capturará? ¿Y cuántos billetes que no son oficiales circularán como si fueran normales? Es todo un tema, por eso decía esto de la política monetaria y la acuñación de la moneda. Por su parte, en el mundo romano, en sus primeros tiempos de Estamos ahí en otro imperio, Roma, ¿no? Roma, al que de alguna manera conocemos mucho más que los anteriores, ¿no? Por esto de la intromisión de este imperio en Palestina, relacionado con la religión, con Jesucristo y toda la historia de la vida, pasión y muerte de Jesús, ¿no? En distintas películas que se propagan todos los años, uno por ahí llega a conocer un poco más de este imperio que de otros. pueblo de agricultores, se recurre al mutuum, es decir, al crédito mutual, aunque más tarde adoptaron el modelo griego de bancos privados y públicos. El mutuum, que tiene que ver con la palabra mutual, como indican. Las mutuales existen acá en el Perú. En algún momento hubo la mutual del puerto, una empresa más grande que los bancos. Incluso los bancos estuvieron celosos y de seguro que los bancos que conocemos a la fecha trabajaron para hacer desaparecer a esas empresas, ¿no? Porque los bancos quieren pues ser únicos, un monopolio total, ¿no? Y entonces ven como un obstáculo a una mutual, a una cooperativa, a una asociación, lo ven, digamos, como enemigo del sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque la banca, digamos, tiene una filosofía mercantilista, casi usurera, perversa, abusiva, leonina, y no estoy exagerando, es la realidad, ¿no? En cambio, estas mutuales, cooperativas, algunas ONGs, tienen un interés bastante social, muy social, ¿no? Eh, yo conozco, por ejemplo, mutuales como en la Marina, en la Fuerza Aérea, en el Ejército, en la Policía. Existen mutuales y también existen cooperativas de ahorro. Bueno, no es de ahorro, creo, sino más bien de servicios múltiples, donde captan igualmente aportes, captan aportes y con eso le dan préstamos a bajos costos. Y esto que a esa cooperativa de servicios múltiples le graban con IGB los intereses. Lo que no pasa, por ejemplo, con las cooperativas de ahorro y crédito, porque las cooperativas de ahorro y crédito forman parte del sistema financiero. Y al estar dentro del sistema financiero no hay IGB, como ayer decíamos y lo recalco ahora, ¿no? En cambio, para cualquier mutual, para cualquier cooperativa de vivienda, de servicios múltiples, ¿no? Y una serie de cooperativas, ¿no? Hay miles de cooperativas en el país, ¿no? Y eso, y ese tipo de entidades, de alguna manera, miren, permite que mucha gente pueda depositar ahí sol a sol, así poco, y reciba así pequeños préstamos con los cuales puede desarrollar sus actividades comerciales, de pequeña industria, etcétera, ¿no? Muy importante este sistema mutual que apareció en este tiempo, como se menciona, ¿no? De mucho interés social. Que recuerde que la banca moderna, actual, de nuestro país y del mundo, no tiene ni una pinta de interés social. Eh, Esta banca no es asistencialista, no es, ¿cómo le llaman?, de interés social, no es benefactora, sino todo lo contrario. Es tan todo lo contrario que, miren lo que pasa. Obtienen créditos internacionales a 4 5% al año y lo colocan acá a 70, 80, 90, 100 y tanto por ciento. Y eso pues, esa diferencia enorme que hay entre la tasa que pagan
entre la tasa que pagan y la tasa que cobran, crea pues ese espíritu, ¿no? Ese espíritu de leonino y perverso que tiene la banca, ¿no? En el mundo internacional, ¿no? Generalmente no funciona así. En Europa la tasa LIBOR es 6% al año. 6% al año. En Estados Unidos, 6-7% al año. Lo que pasa es que como ciudadanos no podemos acceder pues a la banca internacional, ¿no? Pero sí podrían acceder, por ejemplo, a través de los gremios empresariales. Pero aquí en el Perú, pues los gremios empresariales están dominados por las grandes empresas, que de paso no quieren que los pequeños accedan al mundo financiero internacional, ¿no? Porque los grandes empresarios nacionales también son accionistas de los bancos nacionales, ¿no? Es todo un tema, es todo un engranaje. Como ayer veíamos que la banca está metida en todo, en todo. Un banco está ahí, aquí en nuestros medios está la cabeza. El banco tiene compañía de seguro, AFP, tiene bolsa, tiene factoring, tiene leasing, tiene fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos, están metidos en todo, ¿no? Por eso que dominan el sistema financiero, ¿no? Y por eso digamos que ningún gobierno puede hacer nada. Este gobierno que tenemos actualmente se quejó, digamos, de las altas tasas de los bancos, pero hasta ahorita ni siquiera han pronunciado nada, nada, ni han dicho algo al respecto, ¿no? Porque la idea es traer más bancos acá al país, más bancos, para que haya competencia. Es la competencia la que permite reducir las tasas de interés, ¿no? O los precios, digamos, si fueran otros negocios. De hecho, existe evidencia arqueológica de préstamos monetarios de este tipo en la antigua China y la India. Y ya esa es otra historia, miren, de Roma, donde se han dado las cosas, también pues del mundo antiguo, China, India, son los precursores, ¿no? No solamente de la banca, sino de todo lo que existe, ¿no? De todo lo que existe. Incluso por ahí estuve viendo unos videos de esto, ¿cómo le llaman? Del mundo extraterrestre, ¿no? Que aunque parezca un poco de gracia, pero pareciera bastante cierta, ¿no? Pareciera bastante cierta la existencia, digamos, de extraterrestres en el mundo en general, ¿no? En el mundo en general, y especialmente en nuestro país, ¿no? Pero claro, eso, como no hay fundamentación científica, nadie va a creer, ¿no? Pero esas fortalezas que tenemos en el Cusco y otras ciudades, no pueden haberse hecho, digamos, con con la obra humana de ese tiempo, ¿no? Con la tecnología de ese tiempo, con la tecnología humana de ese tiempo, ¿no? Sino ahí hay una mano extraña, ¿no? Hay una mano extraña, ¿no? Eh, la historia, digamos, de estos países que se está mencionando aquí, que su historia es antigua, ¿no? Describe, digamos, de seres venidos del cielo. Incluso habla, digamos, de que venían en sus naves, ¿no? Y se ha descubierto, eso no solamente es un decir, ¿no? Sino en las cavernas de antigüedad de 3.000, 4.000, 5.000 años antes de Cristo y mucho más incluso, ¿no? Existen dibujos alusivos a eso, ¿no? Entonces algo por ahí, digamos, se ha dado. El asunto que así ha transcurrido la historia de esta manera, ¿no? Con extraterrestres, con terrestres y todo eso, nos han dado, digamos, lo que tenemos ahora, la banca para nuestros temas, ¿no? Y también la industria y también el comercio, ¿no? Ya mencionaba el caso de los fenicios, ¿no? Si no fuera por los fenicios, es posible que no se hubiera desarrollado tanto el comercio. Pero los fenicios sembraron ahí las bases para para que el comercio creciera en tal magnitud, no solamente en la zona
estaban geográficamente ellos, sino que al tener la visita de conquistadores, de negociantes, ahí se llevaban la historia a otras latitudes. Entre los siglos XII y XIV, los bancos tuvieron una gran evolución. Ya estamos hablando ya de nuestra era, ¿no? Entonces 14 ya después de Cristo, ¿no? Es donde ya aparece pues más formalmente, ¿no? Y ahí aparece lo que te menciona acá, Italia. Los italianos ahí entran de lleno. Incluso ahí aparecen las mafias italianas con todo eso, ¿no? Los hombres de negocio de Italia del Norte desarrollaron notablemente las operaciones de cambio. Mediante una letra de cambio, garantizaban que si la persona no podía pagar la deuda, el banco se hacía responsable ante un determinado corresponsal. Así, muchos comerciantes recurrían a los bancos para tratar sus negocios con terceros, quienes por una comisión los representaban o se comprometían por ellos, siendo así comerciantes y banqueros al mismo tiempo. Las familias Bardi y Perucci dominaron la banca en la... Estas familias son famosas, ¿no? Bardi y Perucci, ¿no? Porque no solamente hicieron banca, sino también estuvieron involucrados en varios problemas en ese tiempo, ¿no? Como aparece, por ejemplo, esta famosa pirámide, ¿recuerdan? La pirámide. La pirámide por ahí tiene un nombre, ¿no? Un nombre que ahorita, bueno, no recuerdo, que también fue creada. Las famosas pirámides han sido creadas ahí por los italianos. Y ustedes saben que en Italia, pues dentro de Roma, incluso dentro de Roma, hay una manzana de Roma, es el Estado Vaticano, un tremendo banco a nivel mundial, del cual no se comenta mucho, no se dice nada, por temor a represalias, no sé qué cosa hay ahí no. Pero el Banco Vaticano es dueño de casi la mayoría de inmuebles de Estados Unidos y de otras capitales del mundo. Lo- 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 el dinero del Banco Vaticano, que es el dinero en realidad de los fieles que dan ahí, pero los fieles lo dan para los curas ahí y los curas administran todo eso. Ese dinero está incluso invertido hasta en empresas de armas. Y de ahí nace la discusión, pues. No es posible, digamos, que el dinero de los fieles termine, digamos, en una fábrica haciendo armas o cualquier, digamos, actos nocivos contra la humanidad. De alguna manera se le critica ahí la falta de ética ahí a los directivos del Banco Vaticano. Y es todo un tema. Por ahí en algún momento vamos a ver la historia del Banco Vaticano para que eh, tengamos ahí noción de cómo se maneja ahí ese banco, ¿no? Es un banco medio misterioso, es un banco totalmente misterioso, manejado, digamos, por los religiosos. Y eso tiene que ver con la historia, digamos, que ayer estuvimos viendo, ¿no? Que ayer estuvimos viendo que que fueron los sacerdotes, pues, que estuvieron siempre involucrados en el campo de los negocios, en el campo de la banca, ¿no? Y así está. Aquí en el Perú también. Luego que vamos a ver esa parte, también entra, digamos, los sacerdotes siempre involucrados, no solamente con la fe bienvenida, pero eso del manejo de dinero, ¿no? Pero sin embargo, los sacerdotes han demostrado ser excelentes financistas, muy buenos financistas. La Florencia del siglo XIV y establecieron sucursales en muchas otras partes de Europa. El banco italiano más famoso fue el Medici, fundado por Juan de Medici. El desarrollo de la banca se propagó del norte de Italia a toda Europa y tuvieron lugar varias innovaciones importantes en Ámsterdam durante la República de los Y Países. interesante aquí esto que menciona, por eso le decía que es bien importante eh, Italia como tal, ¿no? Primero Roma, en sus orígenes, y luego ya Italia como país, ¿no? Que es donde se crea, digamos, la banca, ya la banca moderna. Y
irradia, digamos, dentro del país primero y luego, como está indicando, a Europa y a América, y luego de Roma o de Italia en sí a Europa, España, en lo que compete a nosotros. Y ya de España viene por estos lares, ¿no? Y lo mismo, digamos, es de Roma a Inglaterra y de Inglaterra a lo que es hoy Estados Unidos. De Roma a Portugal y de Portugal ya viene acá, a Brasil, acá nuestro vecino Brasil, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido así. La historia es que en algún país, en algún lugar, ha nacido algo, como esto de la banca, y luego se ha irradiado a distintas latitudes por, por los viajes, las conquistas que han permitido todo eso. Ese es el lado bueno, digamos, de la conquista, ¿no? Que han permitido, digamos, que la cultura de un determinado pueblo se siente en la otra, ¿no? Aun cuando, claro, en algunos casos con mucho dolor, como en este caso la implantación de la religión católica a nivel de nuestro país y a nivel de Latinoamérica, es todo, es todo, es todo un drama muy, muy delicado, ¿no? Porque en realidad los españoles lo han impuesto a punta de espada, digamos, la religión católica, ¿no? No debió ser así, pero así ha sido, ¿no? Felizmente ahora ya no hay tanto ese poder y la gente puede tener religión o no puede tener y sigue viviendo y no pasa nada, ¿no? Eso tampoco no quiere decir que no exista un Dios, pero la imagen de Dios, mm, de existir o no existir, resulta necesaria, porque los seres humanos somos débiles, imperfectos, pecadores, ¿no? Entonces, siempre necesitamos ahí como, como algo que nos sostenga, ¿no? Que a veces algunos, por ejemplo, los ateos saben que no existe, ellos de acuerdo con su, con su óptica, pero sin embargo, hasta los chistes dicen que en alguna emergencia, el ateo se vuelve católico, apostólico, romano, adventista y algo así, ¿no? De alguna manera, por eso decía, la religión se ha vuelto necesaria para la paz, tranquilidad, los valores. ¿Quién no va a rescatar eso, no? Pero también tiene o ha tenido, antes más que ahora, sus cosas negras. Más bien últimamente han estado ahí metidos en pedofilia, gravísimo eso, ¿no? Desgraciadamente, 4 años atrás había muchos casos. Un caso famoso aquí en Chile, donde sacaron al, al, al cura, al más grande, ¿cómo le llaman? Monseñor, ¿no? ¿Cómo le llama ahí? Al más grande de la iglesia chilena, ¿no? Involucrado en situaciones negativas como esto de la pedofilia y otras cosas. Acá en el Perú también hay un caso, ¿no? Hay un caso donde que estuvo bastante sonado, porque estaba de por medio de algunos periodistas, etcétera, ¿no? Incluso hay libros sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, la religión en sí no es mala, ¿no? Sino que algunas personas lo son, ¿no? Como los profesores. Los profesores, todos no somos malos y tampoco todos no somos ni perfectos ni buenos siquiera, ¿no? Pero basta que uno malogre la situación y nos involucran a todos, ¿no? No debería ser así, pero lo es, pues así, ¿no? Vamos a ver, seguimos. En Ámsterdam, durante la República de los Países Bajos en el siglo XVI, así Holanda. como en Londres en el siglo XVII. Durante Esto de Ámsterdam también vale la pena comentar. Estamos hablando aquí de Holanda, ¿no? Países Bajos, Holanda. Por aquí aparece con mucha fuerza, posterior a la banca, aparece ya el mercado bursátil, ¿no? Que es otra historia, ¿no? Otro tema, digamos, de lo más importante, ¿no? Porque bien sabemos que el mercado bursátil es un mercado alternativo al bancario, ¿no? Lo que se puede hacer en la banca se puede hacer en la bolsa.
¿En la banca puedo financiarme? Sí. ¿En la banca puedo invertir? Sí. ¿En la bolsa puedo financiarme? Sí. ¿En la bolsa puedo invertir? Sí. Exactamente lo mismo. Incluso los especialistas dicen que en la bolsa a menor costo. A la larga es a menor costo. Para que esto nos permite ver entonces que hay que ver las alternativas. Lo que pasa es que esto del mercado bursátil es menos conocido porque no queremos conocerlo, ¿no? Porque hoy por hoy al estar, digamos, al haber, digamos, una superintendencia del mercado de valores, al haber la bolsa de valores, al haber, digamos, empresas que cotizan en la bolsa y todas ahí en una y cada uno con su web, tranquilamente para investigar, averiguar y meterse, como algunos dicen, con zapatos y todo ahí para aprender bastante. Lo mismo pasa en el sistema financiero. No podemos decir a veces cosas que el banco me ha sorprendido. ¿Cómo te va a sorprender si la banca tiene a la Superintendencia de Banca y Seguros con su página web y con toda la información, las leyes que rigen este mercado? Y cada banco tiene igualmente su página web. Y en la banca existe el defensor financiero. En, en el, en- en- en el mercado de valores existe el defensor del inversionista. Están, digamos, las condiciones ahí para no dejarse engañar, para no dejarse sorprender, que antes no había, ¿no? Ahora se ha transparentado bastante todo eso, ¿no? Y permite, digamos, que uno debería enterarse de todo antes, digamos, de emprender alguna, alguna inversión o financiamiento y después quejarse. Cuando digo que después no quejarse, eso no niega, digamos, que los bancos cobren altísimas tasas. Eso es evidente. Todos saben que es así, ¿no? Todos saben que es así, sino que los bancos son un mal necesario. Porque hoy por hoy que las familias en algunos casos no trabajan, si te falta dinero, recurres a la familia, no te dan porque la familia está tanto y peor que uno mismo, ¿no? Vas a algún conocido, vecino, pariente, por ahí, y también posiblemente no estén en las condiciones. Y es posible que si encuentras a un agiotista, como le llaman, a, un, a una persona en particular que te puede dar, de seguro que te va a cobrar mucho más que los bancos. Ese es el otro lado negativo. Y entonces aparece ahí pues la banca como una alternativa primerísima, y como segunda alternativa el mercado de valores. Pero eso no quita que ambos mercados sean onerosos, caros, ¿no? Incluso en el banco yo puedo ir directamente como persona a solicitar algo, aunque no me den, puedo ir, ¿no? En el mercado bursátil no puedo hacerlo así, ¿no? Ustedes saben que el mercado bursátil trabaja a través de las sociedades agentes de bolsa, ¿no? Primero tengo que contratar mi sociedad agente de bolsa, pagarle su comisión. Si quiero invertir, tengo que depositar dinero en la cuenta de esta sociedad agente de bolsa y después ordenarle, de esos 10.000 que te he depositado ahí, cómprame 7.000 acciones de Bacus y otras 3.000 en el grupo BCP, por decir. Y la, la SAP, digamos, no lo va a hacer gratis, te va a cobrar, ¿no? Y aparece luego Cavalli que te cobra, aparece la bolsa que te cobra, aparece la superintendencia del mercado de valores que también te cobra, ¿no? Y va encareciendo el sistema. Y esto estoy hablando de invertir, porque para estar dentro del mercado, o sea, ser una empresa del mercado de valores, es más oneroso, ¿eh? Tanto por las operaciones que menciono en este momento, como por ejemplo el hecho de llevar contabilidad completa, el hecho de preparar estados financieros trimestrales, es todo un tema, ¿no? Es todo un tema y eso
para tener estados financieros trimestrales posiblemente hay que incurrir en mayores gastos para tener personal especializado, ¿no? Ya sea internamente o a través de un outsourcing. Por ahí no se presenta entonces favorable. Si tanto el sistema financiero como bursátil serían menos onerosos, nadie se haría, digamos, nadie se haría problema por ingresar ahí, por bancarizarse, por ¿cómo se dice? Valorizarse, si cabe el término ahí para el mercado de valores, ¿no? Iríamos corriendo ahí, ¿no? Pero lo que pasa es que hay entrampamiento, ¿no? Y en el mercado de valores no depende del mercado en sí. El mercado en sí no es caro, sino el sistema, las leyes que han creado. En el mercado bursátil atienden o hay que pasar por varios agentes porque la ley del mercado bursátil dispone eso. En cambio, en el banco, la ley te permite, digamos, ir directamente al banco, dejar tu dinero, si deseas, pedir un crédito, si deseas, si te dan o no te dan, y es otra historia. Bien, bien, entonces, estas ciudades que se mencionan, Ámsterdam, Londres, Roma, la misma, casi Madrid como tal no es mencionada en la historia, sino más se menciona a España como tal, ¿no? A todo el país, ¿no? A todo el país, ¿no? Por ejemplo, desde la conquista, ¿quién escuchaba Madrid? Realmente vinieron de España, no dice que vinieron de Madrid, ¿no? Casi la capital española casi no se menciona, no es tan famosa, ¿no? No es tan famosa. Pero en todo caso, eh, estas capitales son después de los fenicios, mesopotamios, asirios, grecos, después de los romanos en sí, y aparecen estas ciudades como las impulsadoras vertiginosas del crecimiento de los bancos. Algo más, Londres actualmente es el centro bancario mundial. Mundial, ¿eh? Para nuestro caso será Estados Unidos, ¿no? Pero para el mundo es Londres, ¿no? Tiene más peso la tasa, la tasa del mercado de Londres que la tasa del mercado norteamericano. Así funcionan las cosas, ¿no? Siglo XVII. Durante el siglo XX, el desarrollo en telecomunicaciones e informática llevaron a cambios fundamentales en las operaciones bancarias, permitiendo que los bancos crecieran drásticamente en tamaño y alcance geográfico. La crisis financiera del 2000 ocasionó muchas quiebras bancarias, incluyendo algunos de los bancos más grandes del mundo, lo que generó mucho debate sobre la regulación bancaria existente. Y bueno, esto ha sido todo. Esperamos que te haya sido útil este Muy bien, vídeo. Si es... agradecemos aquí mismo. Efectivamente aquí, lo bueno que en la banca está todo formalizado, todo legalizado, ¿no? Y especialmente en nuestro país, ¿no? El modelo de banca en nuestro país, especialmente de supervisión y control de la SBS, ha sido ha sido exportado a muchos países centroamericanos, africanos, asiáticos, bueno, europeos no creo, porque en Europa, como estamos viendo, prácticamente ha nacido la banca moderna, ¿no? Y entonces, por ahí, así se han manejado estos asuntos. A ver, un ratito ahí y avanzamos. Ahora sí vamos a entrar ya de lleno a la banca nacional, ¿no? Mucha historia tiene el banco de crédito. El banco de crédito prácticamente forma parte de de la historia de la banca nacional. No sé si ustedes han escuchado, pero antes, por ejemplo, había el Banco Popular del Perú. El Banco Popular del Perú que también
forma parte de la historia de la banca peruana, ¿no? El Banco Popular del Perú. Y ni qué decir, pues ahí otro comentario, esto relacionado con la banca, con la banca estatal, ¿no? Es toda una historia, ¿no? En el Perú, el Estado ha llegado a tener hasta 4, 5 y más bancos, ¿no? Hoy por hoy solamente mantiene pues el Banco Central de Reserva, que no es propiamente un banco comercial, pero el Banco de la Nación, que justamente también este gobierno quiere que compita como cualquier banco. Y es muy bueno eso, porque ya eso en Chile funciona así, en Argentina funciona así. El Banco Nación de Chile, Banco Nación, así le llaman, Banco Nación de Argentina, compite como cualquier banco y nadie se ha quejado. El Banco de Crédito del Perú, o más conocido como el BCP, es el banco más grande y el proveedor líder de servicios financieros integrados en el Perú, con aproximadamente 39 millones de dólares en activos totales y una participación en el mercado del 30.4% en créditos totales y el 33.5% en depósitos totales. Si quieres saber cuál es su historia, cómo se formó y quién la fundó, entonces quédate conmigo en este video. Muy bien, nos quedamos con usted. El Banco de Crédito del Perú fue fundado por comerciantes italianos y teniendo como primer presidente a don José Alberto Larco. Ahí está la historia. Los italianos fundaron aquí. Incluso el Banco de Crédito antes tenía un nombre italiano, ¿no? El Banco Italiano, justamente, ¿no? Don José Alberto Larco. Fue el 24 de febrero del año 1889 el día que se aprobaron los estatutos que le dieron origen a la misma. Una vez aprobados estos estatutos, se dio inicio a sus actividades el 9 de abril de 1889, adoptando una política crediticia inspirada en los principios que habrían de guiar su comportamiento institucional en el futuro. Aunque muchos reconocemos que esta institución es gigantesca, que opera en distintos países, este dato les parecerá algo curioso, y es que el primer local del Banco Italiano estaba ubicado en el número 42 de la calle Mantas, Lima, local que pertenecía anteriormente al antiguo Banco de Lima, y comenzó con apenas, adivinen cuánto, 5 personas en planilla. Fue tan buena la gestión del mismo que luego de 20 años ya tenía otras distintas sucursales en Callao, Chincha, Arequipa y Mollendo. Y si estuvieron atentos a lo que les dije, se dieron cuenta de que dije el primer local del Banco Italiano. Oye, pero no estamos hablando del Banco de Crédito del Perú. ¿Qué estás viendo? Todo el pueblo está ahí. No es la historia del BCP. Es la historia del Banco Italiano. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Pero no estamos hablando del Banco de Crédito del Perú. Tranquilo, ahora te explicaré por qué dije eso. Anteriormente, el Banco de Crédito del Perú, o el BCP, originariamente tenía el nombre del Banco Italiano. Entonces, en el año 1841, la familia Romero, propietaria de varias haciendas, adquiere el banco y el 1 de febrero de 1942 se acordó distribuir la antigua denominación social por el Banco de Crédito del Perú con el propósito de conseguir un mayor peso internacional. O por lo menos eso es lo que nos dicen en su historia, ya que es importante mencionar que en el año 1935 hubo una guerra entre Italia y Etiopía, y como es de saber, en aquel entonces el Banco Italiano dependía de la economía de Italia, y como se encontraba sujeto a las disposiciones del gobierno de Italia, como el embargo de fondos, etc., lo cual esta guerra atacó y desprestigió al banco italiano, lo cual tuvo como consecuencia el pánico entre la clientela del banco y la posterior corrida sobre los depósitos. A todo esto, el director del banco, en aquel entonces el señor Rolling Stone, reclamó la atención del directorio para dejar en claro lo siguiente.
De una vez por todas, se dejará claramente establecida la verdad de las cosas. O sea, el Banco Italiano es una institución legalmente peruana, sujeta a las leyes del país, siendo la banca comercial italiana de Milano accionista del banco, lo que no justifica la campaña. Entonces, con ello, esta insidiosa campaña no llegó a afectar el prestigio del banco y más bien le sirvió para comprobar el arraigo que tenía entre el público, así como entre las autoridades del Perú. Esto eventualmente llevó al cambio del nombre del Banco Italiano al Banco de Crédito del Perú para así evitar futuras complicaciones con el gobierno italiano. Este sería otro motivo más con el cual decidieron cambiar su nombre, además de la ya mencionada adquisición por parte de la familia Romero. Pero de algo sí estamos muy seguros, y es que esta estrategia, además del desempeño eficaz de la gestión de la misma, dio resultados favorables, ya que al cabo de unos años se logró instalar sucursales en Nassau y en Nueva York, hecho que los convirtió en el único banco peruano presente en dos de las plazas financieras más importantes del mundo. A raíz de esta gran expansión, obviamente como es de esperar, surgieron nuevas necesidades para la compañía. Una de ellas era mejorar la atención de la misma, y es por ello que en el año 1989 se creó la sede principal con 30.000 metros cuadrados en el distrito de La Molina, en Lima. La segunda necesidad era el mejoramiento continuo de los servicios, y es así que surgió en el año 1888 la Red Nacional de Teleproceso, que dio acceso a cualquier ordenador de sus oficinas del país con la sede central en Lima. Otras estrategias que desarrolló fue la creación de la cuenta corriente y la libreta de ahorro nacional, además de la instalación de múltiples cajeros automáticos a nivel nacional. Luego pasamos a la década de los 90. Durante el transcurso de esta etapa, los capitales chilenos que se habían invertido en empresas peruanas se incrementaron notablemente. Además, durante el año 70 y el año 90, un grupo de jóvenes habían emigrado a Estados Unidos y Europa para su desarrollo como profesionales en importantes centros académicos y empresas de dichos lugares. Esta jugada tuvo como consecuencia la confirmación de la imagen del Banco de Crédito del Perú, o el BCP, como un espíritu siempre moderno. Actualmente, la institución cuenta con más de 500 agencias, 2.300 cajeros automáticos, 5.500 agentes del BCP y más de 28.000 empleados y bancos corresponsables en todo el mundo. El Banco de Crédito del Perú cuenta con una filial internacional del Banco de Crédito de Bolivia. O sea, el Banco de Crédito de Bolivia es una empresa 100% subsidiaria del Banco de Crédito del Perú, que es el resultado de la adquisición del Banco Boliviano Banco Popular en 1994, Banco de la Paz en 1998 y del Banco Boliviano Americano en 1999. Pero esto es un tema para otro video, ya que es bastante extenso también. Entonces, si les gustó el contenido y lo hallaron informante, no se olviden de dejar un buen me gusta y suscribirte al canal, que es totalmente gratis. Conmigo Claro. Hay que suscribirse al canal aquí del amigo ahí para apoyarlo moralmente, ¿no? Bien, esto es una historia, ¿no? Esto de la banca en el país, en el Perú, ¿no? Con esto del banco italiano, ¿no? Qué bien que se haya dado así las cosas. Ahora, hay otra familia que también eh, tiene historia, pues, con la banca, ¿no? A ver, vamos un ratito. Algo se escuchaba ahí de la familia Romero, hay muchos videos, buenos y malos. Hay algunos que destacan ese espíritu emprendedor por los negocios en general y por la banca en particular, ¿no? Pero también tiene sus cositas ahí, especialmente esto de la política que denunciaron, la entrega de dinero a- al partido de Fuerza Popular y todo eso, ¿no? Esa es la parte negativa, ¿no? Pero se destaca sobre eso, digamos,
el espíritu altamente emprendedor que han tenido y que les permite hacer negocios. Y especialmente al hacer negocios, aun cuando no, en el caso de la banca, no tan baratos y toda la crítica del caso, pero de hecho, ya el hecho de sentar las bases en el país y dar trabajo eh, es muy positivo, ¿no? Es muy positivo eso, porque no es tan fácil hacer empresa, dar trabajo, ¿no? Vamos a ver aquí la historia de los Brescia, que está relacionado más bien aquí con el otro banco, con el BBVA, los Brescia. Y así hay gente de familia, ¿no? En el caso del Interbank, la familia, uy, me olvidé, ¿qué pasó ahí? La familia del Interbank es la familia, incluso estos del Interbank son más ricos que los propios Romero y los propios Brescia, ¿no? Ya luego me acordaré de la familia que está a cargo del grupo Interbank, que en algún momento uno de ese grupo fue ministro de Economía, ¿no? Ministro de Fujimori. Rodríguez Pastor, profesor. ¿Cómo? Amigos, amigas, continuamos con el especial más esperado por los suscriptores de este ¿Me están canal. escuchando ahí, por favor? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Gracias, profesor, sí se gracias. escucha. Muy amable, gracias. Siempre sigan los videos de este muchachón, tiene interesante video entre crítica, pero nos hace recordar la historia de muchos casos, ¿no? De las familias, especialmente, de las familias que han hecho dinero. Tiene su video sobre los Romeros, sobre los Brescia, sobre los Acuña, sobre los Añaños, etc., etc. Y menos esperado por mi abuelita. Hoy hablamos de uno de los grupos más poderosos del país, un grupo de origen italiano altamente diversificado cuya historia está muy cercana a la del grupo Romero, a la de los gobiernos de turno y poco a poco vamos a desentrañar su historia. Hoy hablamos en Histeria del Perú del grupo Brescia. Quizá los conoces por su presencia en la banca y en los seguros, con empresas como el BBVA, Banco Continental y Seguros RIMAC Internacional. Además de estos dos sectores, este grupo está presente en otros, por ejemplo, la pesca de anchoveta, la mediana minería, hotelería e industrias varias. Para comprender cómo este grupo llegó hasta donde está, vamos a aprender su historia. Y lo primero que quiero que sepan es que este grupo, un grupo de los 12 apóstoles de la economía peruana actual, ya antes también eran parte de los 12 apóstoles. Sí, como muchos de ustedes me han comentado, la metáfora de los 12 apóstoles es un término que se comenzó a usar claramente en los años 80, más preciso durante el primer periodo del gobierno de Alan García Pérez. De los 12 que seleccionó Francisco Durán en la actualidad y que presento en esta ocasión, solo 4 grupos son los que sobrevivieron de los 80. Ya en algún momento comenté lo siguiente: cuando el gobierno de Alan García entabló una especie de alianza que favorecía a 12 grupos de poder económicos asentados en el Perú. Un acto aparentemente necesario, pues las ineficientes instituciones del Estado no podían cubrir con las necesidades del país. Estos 12 apóstoles de los 80, incluyendo a los Brescia, eran una élite burguesa, como se les llamaba en esos años, a diferencia de la élite aristocrática, oligárquica, anterior al gobierno de Velasco. Menciono este panorama breve porque quiero que se entienda que las características de la élite del Perú es cambiante y ese cambio sobre todo va a estar conectado con el contexto internacional primero y con el contexto nacional después. Por ejemplo, en el mundo entero la riqueza está acumulada en pocas manos y los ricos son aún más ricos. En nuestro caso es parecido. Los 2 apóstoles de hoy en día son mucho más ricos de los apóstoles de los 80. Según una evaluación presentada por John Crabtree y Durant, estos 12 apóstoles son 10 veces más ricos que los anteriores. Y un datito más que quiero que sepan antes de comenzar es que estos apóstoles que hoy conocemos van a ser otros mañana mismo.
dentro de 10 años, 20 años o 30 años, porque pasará el tiempo y solo será un recuerdo de la historia. Y ahora sí, vamos a conocer la historia del Grupo Brescia. Yo soy Kevin Zabaleta y esto es Histeria del Perú. Bueno, como dije, hoy vamos a aprender la historia del Grupo Brescia, un grupo de origen italiano cuya presencia en el Perú iniciará con fuerza comenzando el siglo XX. Comenzamos conociendo el origen del patriarca de este grupo, quien fue italiano, y cómo él ingresará a las élites en el Perú, sobre todo mediante la compra de haciendas y fundos. A partir de este hecho, el grupo se diversificará a lo largo de su historia, estando muy cerca a los distintos gobiernos del siglo XX. Vamos a conocer el contexto de su apertura y diversificación, teniendo en cuenta sobre todo su presencia en la banca. Primero compartiendo escena con los Romero del Banco de Crédito y cómo después llegan al BBVA, Banco Continental. 3 generaciones han dirigido este grupo, comenzando con el patriarca, continuamos con la gestión de los 2 hijos y por último comentaré qué sucedió tras la muerte de ellos 2. Ahora sí, hablamos del origen de este grupo. El fundador del grupo Brescia fue Fortunato Brescia Tassano, un inmigrante italiano llegado en 1892, quien construyó su fortuna en la agricultura, sobre todo mediante la compra de fondos y haciendas en Lima y en los valles de la costa. Este personaje de origen italiano pertenece a la colonia europea más numerosa, mejor organizada y la que más comerciantes e industriales ha dado al Perú desde que se declaró la independencia. Cabe mencionar que el grupo Brescia, al igual que los Romero, se introdujeron al agro compitiendo con la antigua aristocracia de la tierra, aprovechando las dificultades financieras y el poco conocimiento para los negocios de las viejas familias, que pasaban, eso sí, tiempos de crisis, obteniendo así fondos y haciendas, moviendo sus capitales de comercio a la industria. Fue en 1919 que Fortunato Brescia se casó con Catalina Caferata, una descendiente italiana proveniente de la familia propietaria de minas y tierras, lo cual le permitió incrementar su patrimonio familiar. Ellos tuvieron 4 hijos, de los cuales han sobresalido en este grupo 2, Mario y Pedro, quienes asumirán la codirección de las empresas más adelante. Este hecho es clave. Fortunato Brescia y sus hijos se integraron bien a las élites limeñas y a diversos grupos privilegiados del Perú, a pesar de que al inicio no tenían una gran fortuna. Ok, Fortunato Brescia era un mediano terrateniente, tenía conocimientos de comercio y agricultura y a partir de esa base formará su diversificación. Quien estudió más a detalle esta etapa de su vida fue Carlos Malpica, escritor de un famoso libro que muchos de ustedes también me lo han comentado y que es Los Dueños del Perú. Un libro muy difícil de encontrar. Yo tuve que leerlo en la biblioteca de la universidad. Y recopilemos esta etapa de su historia y hagamos un resumen. Los fondos y las haciendas que compra la familia en Lima son muchas. Recordemos que la ciudad de Lima era pequeña para inicios del siglo XX y a partir de las asociaciones, compras y herencias, ellos van a llegar a tener muchas tierras de lo que hoy son los distritos que están entre el llamado Cercado de Lima y Miraflores. En el libro de Durán van a encontrar el nombre de los fondos, por ejemplo, el Fondo Limatambo, el nombre de las haciendas, la Hacienda Valverde, San Borja, por ejemplo, pero los voy a confundir así si menciono todos estos nombres porque no tengo el mapa de estos para poder exponerles. Todas estas tierras se manejaban como parte de un holding agrario entonces llamado Negociación Fortunato Brescia, la base del salto a los negocios urbanos. Y aquí algo que saben, durante el siglo XX Lima se urbaniza rápidamente. Durante el gobierno de Leguía, por ejemplo, se inaugura la entonces Avenida Leguía, que hoy se llama la Avenida Arequipa, que une, sí, Cercado de Lima y Miraflores. Otra conexión de esas décadas, Paseo de la República, que une Cercado de Lima y Miraflores. ¿En qué parte de la capital estaban las tierras de los Brescia? Sí, entre el Cercado de Lima y Miraflores. Sí, estas propiedades se revalorizan y serán la base de su fortuna y gracias a esa base agrícola es que se transformarían en un grupo impulsado por el explosivo desarrollo de la capital y la necesidad de urbanizar la ciudad y con el tiempo se convirtieron en el principal grupo inmobiliario del país, diversificándose luego hacia otras actividades. El impulso del grupo ocurrió
con las expropiaciones de una de sus tierras en 1940 por parte del gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Estas tierras fueron parte del Fundo Limatambo, expropiadas para crear el primer aeropuerto moderno de Lima. A pesar de la inicial negativa de Fortunato, sus hijos aprovecharon la oportunidad y una vez construido el aeropuerto en 1946 invierten en urbanizar parte de las haciendas y los fundos. Años después, con Odría como presidente, Pedro Breccia inicia gestiones lobby para recuperar tierras, argumentando que hubo una expropiación excesiva. Esta fue una primera señal de las gestiones exitosas del grupo y el uso de un recurso que los irá caracterizando por más de medio siglo: contactos directos con el más alto nivel. Para entonces, los dos hijos varones, Pedro y Mario, se graduaron de ingenieros agrónomos en la Universidad Agraria La Molina, sin saber que el desarrollo capitalista peruano los llevaría por otros rumbos económicos. En 1952 fallece Fortunato Breccia y sus dos hijos asumen el mandato muy jóvenes, bajo el liderazgo de Pedro, el mayor. Ambos operaron durante años en consenso y aferrándose en el cargo hasta el final. En 1953 los hermanos fundan Inversiones Breca, empresa que terminaría siendo el holding del grupo. Por cierto, me demoré en encontrar el dato, pero Breca es la contracción del apellido Breccia Cafferata. Breca. Los dos hermanos Breccia, gracias a sus mayores ingresos, aumentaron sus acciones en el entonces Banco de Crédito. En 1960 llegaron a tener 2% de las acciones, porcentaje que incrementaría a partir de 1968, lo que facilitó el desarrollo de una palanca financiera del grupo y la obtención de líneas de crédito en los Estados Unidos. En 1961 los Breccia captaron muy bien los cambios del mercado y comenzaron a diversificarse hacia la pesca de anchoveta y la fabricación de harina de pescado, llegando a ser uno de los primeros 5 productores importantes de la harina de pescado en ese entonces. En ese entonces, por cierto, la industria era liderada por Luis Banquero Rossi, considerado el magnate de la pesca, líder empresarial que los hermanos admiraban mucho. En algunas haciendas adquiridas en la costa peruana, los Breccia sembraron algodón y luego en Chincha invirtieron en una industria de comida enlatada denominada Hoja Redonda. Por entonces, antes de la reforma agraria de Velasco, los Breccia Cafferata habían formado un grupo diversificado, urbano, agrícola, pesquero y tenían importantes conexiones en el principal banco del país, el Banco de Crédito. Hacia 1967 el grupo ya tenía 7 organizadoras, 2 compañías de inversión urbana, una de construcción de edificios y comenzaron a proyectarse a las finanzas con acciones en el BCP y en la Compañía Internacional de Seguros. Esta temprana proyección a las finanzas es el segundo elemento clave de su expansión y diversificación. Antes de la reforma agraria de Velasco, tanto en Lima como en los valles cercanos, los Brecias llegaron a concentrar 7.817 hectáreas entre haciendas y fundos en el norte Chico y en Chincha. Y en Lima poseían Limatambo Sur, San Borja y Valverde. Todas estas propiedades serían la base de su fortuna al ser valorizados y revalorizados como terrenos urbanos, alcanzando precios gigantes por las razones que ya comenté. Con la reforma agraria de Velasco en 1969, los Breccia perdieron la mitad de sus tierras de sembrío, pero se quedaron con las de Lima, las más valiosas. Poco después perdieron las pesqueras, pues estas fueron nacionalizadas. Sin embargo, dada su temprana diversificación y debido a las oportunidades que se les abrieron con el nuevo modelo económico velasquista, pudieron salir adelante. Al igual que los Romero, las reformas militares los obligaron a concentrarse en otros rubros sin confrontar ni guardar rencor al gobierno militar. Más bien, aprovecharon el nacionalismo incrementando su paquete accionario en el Banco de Crédito y estableciendo discretas pero efectivas relaciones con los militares. Así como los Romero, ellos aprovecharon la salida de la inversión extranjera para comprar en 1977 la mina de zinc Minsur y otras minas menores. Para esa fecha, varias de sus empresas empezaron a ser manejadas por el holding Inversiones Breca. En cuestiones de textilería, adquieren progresivamente a la transnacional Duncan y Foss, el conglomerado Tejidos La Unión, grandes empresas textileras que significarían a futuro millonarias pérdidas para los Breccia, siendo el más serio revés empresarial del grupo bajo la dirección de la dupla Breccia Cafferata. En los años 80 y la apertura de mercado
hizo que los textiles se vuelvan menos competitivos. Sin embargo, durante el primer gobierno de Alan García, la industria textil nacional fue protegida. Ese fue el periodo de los 12 apóstoles de los 80, en el cual los Brescia eran uno de los 12 que el gobierno convocó para realizar inversiones a cambio de enormes incentivos, pero al igual que los Romero no realizaron mayores inversiones. Es en 1980 que los Brescia, con posesión del 27% de acciones del Banco de Lima, gracias a las reformas velasquistas, intentan tomar hostilmente dicho banco. Pero a diferencia con lo que sucedió con el BCP y los Romero, este intento fue fallido. En ese contexto, aprovechando el control del BCP, los Romero y los Brescia intentaron consolidarse frente a grupos menores fuertes, pero los resultados fueron menos ventajosos para los Brescia, quienes perdieron peso junto al grupo Raffo. Entonces, el BCP desde 1990 pasó a ser dirigido de manera más autónoma por los Romero. De esta manera, el BCP a partir de 1990 fue dirigida de manera autónoma por los Romero. Si bien fallaron en aspectos de la banca durante esos años, le irá diferente en la década siguiente. En la década del Fujimorato, el grupo aprovechó las políticas de privatizaciones de Fujimori. Lo más resaltante fue la compra del Banco Continental en 1996 en asociación paritaria con el BBVA de España, fortaleciendo su presencia en el sector financiero. Si quiero conocer la historia breve del Banco Continental, puedes buscarlo en su página web. También entraron al negocio de las pensiones con la AFP Horizonte y en 1992 funcionaron Seguros RIMAC con Seguros Internacional, creando RIMAC Internacional, que se convirtió en una de las principales empresas del sector. También entraron al negocio de las pensiones con la AFP Horizonte y en 1992 fusionaron Seguros RIMAC con Seguros Internacional, creando RIMAC Internacional, que se convirtió en una principal empresa de ese sector. La diversificación del grupo alcanzó niveles notables que se reforzaron por grandes compras e inversiones en el Perú y en el exterior. Una importante compra en el Perú que les permitió volver a la pesca industrial fue la adquisición de la flota de Sindicato Pesquero del Perú, con la que armaron un conglomerado pesquero en torno a TASA, su antigua planta del Callao, convirtiéndola en una planta la más grande de pescado congelado del país y convirtiéndose en el principal grupo pesquero del Perú en la última década. En pleno boom exportador de inicios del siglo XXI, los Brescia empezaron a proyectarse fuera y en 2009, mediante una nota de prensa desde Inversiones Breca, anunciaron su paso a la lógica globalizadora. Resumiendo, para 2014 tenían el grupo Minsur, el cuarto productor mundial de zinc, la cementera Melón de Chile, una de las 3 más grandes de este país, TASA, la más grande empresa pesquera, siendo el Perú el 7º productor mundial de harina de pescado. Está EXA con una cuota del 80% del mercado de explosivos, RIMAC Internacional, la primera empresa de seguros del país, y el 50% del Banco Continental, el segundo más grande después del BCP. Y Invertur, la más grande cadena de hoteleras del país, además del control parcial de la AFP Horizonte. Y así, en todas las empresas, desde los inicios, los 2 hermanos Brescia, Pedro y Mario, tenían el control total o mayoritario, con excepción del Banco Continental y AFP Horizonte, que tienen otros dueños. Y este estilo de manejo empresarial, familiarista y cerrado, les trae algunas complicaciones, pues no habían elegido un sucesor y ambos hermanos mueren estando en el cargo. Mario en mayo de 2013, mientras que Pedro tenía problemas de salud y desacuerdos familiares por una relación tardía, falleciendo al año siguiente, en diciembre de 2014. Como la sucesión se complicó, intentaron manejarla con el apoyo de una consultora y se acuerda que como protocolo de sucesión la familia se retirará de todas las gerencias y se integrarán al territorio de Holding Breca. Al mismo tiempo se retiraron los viejos gerentes y entró una nueva hornada en 2014. Esto llevó a la reducción y transferencia de personal con pérdida de beneficios, generando reclamos que terminaron en la creación de un sindicato. En resumen, la transición sucesoria
fue tardía y difícil, sin que el grupo encontrara un jefe o reemplazo, lo que le quitó agilidad al grupo, pues se dificultaron en tomar decisiones por consenso o moverse en alguna dirección sin acuerdos. Actualmente se gobierna mediante 3 jefes, un triunvirato, como diría Durán. Al igual que los Romero, este grupo tendrá muchos subgrupos y mostrarlos aquí confundiría demasiado. Más bien quiero resumir cuál es la presencia social, económica y política de este grupo. En materia social, los Brescia Caferata tienen en Lima una vida estrictamente privada. Son también antiguos socios del Club Nacional. Incluso Pedro Brescia Caferata llegó a ser miembro del directorio del Club Nacional en 1993. Además, los Brescia siempre han mantenido estrechas relaciones con su círculo italo-peruano de amigos, ricas familias de empresarios italianos con quienes han mantenido negocios a lo largo del tiempo, teniéndolos como socios minoritarios. En asuntos económicos, sus relaciones son del más alto nivel, debido a su participación temprana, primero como directores de la Sociedad Nacional Agraria, la SNA, y segundo como directores del BCP, el directorio empresarial más importante del país, donde Pedro Brescia Caferata fue director de 1955 a 1988. También pesan las conexiones internacionales que les brinda su participación en bancos como el BBVA y Seguros RIMAC. La estrategia política de los hermanos Brescia Caferata y sus descendientes se ha caracterizado por el acomodo y es posible que para facilitarlo nunca emitieran opiniones políticas. Esto se ha internalizado en el grupo, distinguiéndose por su silencio político y la no confrontación desde las épocas de Velasco. Esta es la información que se conoce a diferencia de los sucesivos roches que han tenido el grupo Romero. Y de esta manera terminamos el capítulo de los Brescia, es decir, ya tenemos 3 videos de los 3 banqueros peruanos. Tengan en cuenta que este es un resumen del libro que he presentado hasta el cansancio, libro publicado en 2017 por el Fondo Editorial de la Universidad Católica del Perú. Aprovecho para presentarles otros libros publicados por Durán, cuyo tema de investigación gira en torno a los grupos de poder económico y la influencia de estos en el Estado. Algunos de estos libros son de acceso libre, es decir, pueden ser descargados gratuitamente. El último libro de este autor es el que tengo en manos. Es un regalo que me hizo el Fondo Editorial de la Universidad Católica. Hemos coordinado para obsequiarles 2 ejemplares mediante nuestras cuentas de Instagram dentro de unas semanas. Así que estén atentos. Muchas gracias a este fondo, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Zabaleta. Kevin. Bien, ¿cómo podemos resumir esta situación, no? Vamos concluyendo ya aquí. Podemos ver que tanto para el caso del grupo BCP como para este caso del grupo Brescia, el origen es italiano. Y viene, digamos, de la historia que estuvimos viendo. Los italianos como grandes promotores de la banca mundial. Entonces, por ahí comienza. Es como si esta gente tuviera un gen bancario, ¿no? Que luego lo ha ido diseminando a través del mundo. Luego, el otro caso es que como grupos, tienen un holding de muchas empresas y que el lado positivo de las empresas es que, pues, que tienen la oferta de bienes y servicios y que dan trabajo y que facilitan el desarrollo del país. Lo malo, ¿cuál sería lo malo? Lo malo es que siempre estos grupos están amarrados del poder, siempre están con los gobernantes, ¿no? Para conseguir sus propósitos, etcétera, ¿no? Y hablando de propósito, por ejemplo, anoten este artículo, el artículo 9 de la Ley de Banca y Seguros. Artículo 9 de la Ley de Banca y Seguros. Que menciona que los bancos pueden fijar la tasa de interés, además de los gastos vinculados con esta. Y eso no es factible, digamos, que sea así, en un mundo, digamos, en un mundo neoliberal,
capitalista, digamos, de libre mercado. Eso cuando dice el banco puede fijar sus tasas, ya no es libre mercado, es más bien una suerte de monopolio impositor, ¿no? Y el asunto es que, ¿cómo se consiguió ese artículo? Es posible que, gracias a las relaciones, a los lobbies, como se estila decir para estos casos, de este grupo, de los Romero, y el otro grupo de los Rodríguez Pastor. En el caso del grupo Interbank, son los Rodríguez Pastor. Familia muy adinerada, mucho más que incluso que los Romero y los Brescia Casperata, ¿no? Y su estilo es calladitos. No, esto no sale a la prensa, sino más, ¿no? Y nadie, y la prensa incluso no se da. En otros casos, cuando se trata de cualquier persona común y que lo quieren investigar, de todas maneras lo ubican no sé cómo. Le averiguan el registro público, le averiguan sus procesos judiciales, sus situaciones financieras, económicas, lo filman por acá, por allá, ¿no? Pero con estos grupos con los dueños de estos grupos no pasa nada, ¿no? Le gusta estar así, en el anonimato, ¿no? Pero se sabe, digamos, de su gran interés por los negocios en general, ¿no? Y ese es el lado positivo, ¿no? Porque, reitero, no es fácil hacer negocios, ¿no? Es muy difícil, con gobiernos sucesivos, con situaciones que se presentan en la economía mundial y todo eso. Posiblemente alguien que tuviera dinero dice, no, ya, hasta aquí llegaron los negocios y luego me voy a dedicar a gastar todo este dineral. Pero estas familias siguen, ¿no? Siguen las generaciones. De una primera, pasa a una segunda, tercera generación y así sucesivamente, ¿no? Mantienen, digamos, el poder dentro de sus grupos económicos, ¿no? Bien, en cuanto, digamos, a los bancos en sí, tanto el Banco BCP como el BBVA en este caso y los otros, lo que tenemos que destacar es que llevan a cabo un conjunto de operaciones que, como dije hace un momento, son necesarias para la sociedad, para el sistema, para el Estado, etcétera, porque ayudan a movilizar los recursos, ¿no? Es un mal necesario, entre comillas, es un mal necesario, ¿no? No sé qué haríamos sin la banca. ¿Dónde cuidamos nuestro dinero? ¿Con tantos rateros que hay? Hasta las familias te lleva lo que puedes tener, ¿no? Y entonces no hay una suerte de seguridad. Y los bancos no dan una cierta seguridad. Claro, a un alto costo y todo eso. Bien, no sé si usted tiene algún comentario, por favor, con todo gusto. Bien, entonces nos quedamos ahí. Le dejamos ahí un tiempo para que vayan a tomar su lechita, como dice, su lechita. He escuchado a una madre, toma tu lechita, para que tome su lechita, entonces, y refuerce para continuar en sus actividades. Lo dejamos ahí. Gracias. Buen día. Gracias a usted, profesor. Gracias, profesor. Buen Gracias. día. Buen Bendiciones. día. Gracias. De igual manera, hasta luego.